Urvashi y Kinchi y Margaret. Estoy encantada de estar aquí en este foro Sur-Sur de sostenibilidad de este año. Y Kinchi había dicho de hablar de esperanza, resiliencia, resistencia, y hemos tenido este contexto de Jayati muy claro sobre por qué la esperanza es tan importante y también para mostrar cómo es la situación tan desesperador estos últimos años, en particular buscando una alternativa. Pero sin embargo, voy a intentar buscar estas grietas por donde entra la luz, para citar a Leonard Cohen. Y la razón es porque los documentos y las narrativas del Estado no hacen caso, no documentan la resiliencia y resistencia de las personas, al menos que lleva al éxito del poder del Estado. La historia ha sido escrita por men sobre los hombres hasta que las mujeres empezaron a cuestionarlo, y la historia colonial está escrita por los vencedores hasta estos movimientos de descolonización. En esta manera, este foro ayuda a documentar los discursos de resistencia o las historias de las personas. El año pasado hemos hablado mucho sobre todo esto y las políticas dominantes sobre la ecología y la centralización política y económica, el aumento en desempleo, la degradación, muchas veces llevan a esos mitos en vez de la ciencia. Y esto se ha profundizado a través de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, ha habido una resistencia increíble y hay una causa para la esperanza. Hay diferentes tipos de retos y en algunos lugares hemos visto un éxito, en otros lugares es algo fragmentado. Lo que voy a intentar hacer es mostrar dónde esta resistencia ha tenido más éxito. Durante la pandemia, como ya te ha mostrado, durante la primera ola, em, muchas personas, 700.000 personas, mayoritariamente hombres, pero también mujeres y niños, se fueron andando hacia sus pueblos. Y fue la sociedad civil que hizo que les entregaban comida o que se ayudaron entre ellos. Y esto es como las personas han podido sobrevivir. Durante la segunda ola, durante la que la pandemia era muy severa, con cientos de miles de muertes, pero también escaseces del oxígeno, de camas en la UCI. Y también en este momento fueron las personas que se ayudaron entre ellas y ellos. Quiero hacer una distinción, que en esta pandemia, la segunda ola, llegó principalmente a los pueblos donde hay muchas diferentes clases, hay clases más altas también, y afectó a todo el mundo de manera igual. No podía distinguir entre los sistemas de clase, aunque sí personas intentaron culpabilizar a los musulmanes, por ejemplo, y las personas tenían que ayudarse entre ellas. Los jóvenes empezaron algunos sistemas por internet para decir dónde se podía obtener oxígeno, a cuáles hospitales podrían acudir. Así que realmente fueron las personas que se ayudaron entre ellas. Y es un símbolo de la esperanza. En el estado de Uttar Pradesh, cuando las personas se estaban ayudando, el gobierno del estado
amenazaron a las personas con ir a la cárcel si pusieron notificaciones o avisos por las redes sociales. Así que era contra las personas que cuestionaron la gestión de percepción del gobierno. Pero esto no funcionó. Y el Tribunal Supremo de Uttar Pradesh dijeron que es una pena que mientras que el gobierno sabían o conocían la magnitud de la segunda ola, no planearon nada antes en avance. Así que estos últimos 7 años las cosas se han deteriorado, pero algunas instituciones, por ejemplo, ese tribunal, intervino y decían que tenías que ayudar a los ciudadanos. Así que podemos preguntar si esta pandemia puede llegar a un movimiento para la salud pública. No es muy probable, porque la sociedad civil lo ha hecho como un trabajo social, no como un movimiento político. El apoyo ha sido fragmentado también y el Estado podía mantener su propia narrativa, por ejemplo, sobre las vacunas, etc. Y hay muchos ejemplos que se podría dar de esto. El segundo movimiento social o resistencia es el del medio ambiente. En India, no como en el oeste, el movimiento medioambiental está presente, tiene una larga trayectoria, pero no tiene las masas que un movimiento necesitaría en un país como India para tener éxito. Muchas personas jóvenes, activistas medioambientales están comprometidos a esta causa, pero es algo bastante fragmentado y el Estado tiene una reacción muy fuerte. Por ejemplo, en un pueblo, las personas del pueblo estaban protestando contra un central nuclear y 9.000 personas en este pueblo que recibieron cargos de sedición y estos cargos siguen. Hay 9.000 personas que no querían esta central nuclear y tenían estaban, y estaban acusados de sedición. Así que después había, no tenía éxito y el central nuclear sí se construyó. Y también había una joven, una activista joven que se llama Disha Rabi, que que publicó un tipo de set de herramientas para activistas de Greta Thunberg. Y por eso estaba acusado de sedición y estaba en la cárcel, puesta en la cárcel. Finalmente, los jueces le dejaron en libertad, pero sigue estos casos. Así que estoy diciendo que sí que hay resistencia, sí que hay resiliencia, pero para tener éxito tiene que ser un movimiento de masas. El tercer tema de lo que voy a hablar son dos cosas, que es sobre una acta nueva desde nuestro gobierno de Modi que que había una discriminación sobre a quién da la ciudadanía a esas personas. Y era cuando había refugiados viniendo y dijo que las personas, los refugiados hindúes iban a obtener la ciudadanía, pero los musulmanes tenían que mostrar sus papeles. Y
si no, se iba a quitar estas personas del país. Y estas personas, muchos musulmanes, no se sintieron como parte de India. Y por eso había linchamientos, había muchos problemas para estas personas. Entonces hubo una tensión y para resistir esto, un grupo de mujeres bastante señores, se llaman las abuelas, ellos empezaron una protesta en la universidad, cerca de donde viven muchos musulmanes. Y esta protesta ganó mucho apoyo. Se sentaron ahí sin pararse, sin moverse y, y no movían. El gobierno no pudo hacer nada acerca de eso. Llamaron a la policía, pero las mujeres no se movieron. Lamentablemente llegó COVID-19 y tuvieron que dejar el movimiento, pero a la vez esta ley de ciudadanía ha, ha sido postergado por COVID, pero cada vez que hay una elección, los políticos hablan de ello porque polarizan a los hindúes y los musulmanes, porque muchos estudiantes seculares apoyan a esta ley, pero gracias al movimiento tuvieron que dejar esta ley. Entonces, por eso lo considero un movimiento muy exitoso. Y iba a llegar Trump a visitar a nuestro país y muchas personas jóvenes, estudiantes de nuestra universidad protestaban su llegada y varias personas fueron encarceladas durante más de un año solo por ser parte de las protestas. Pero el movimiento más asombroso que nos da esperanza y resiliencia es el movimiento de los agricultores indios. Es el más significativo de todos los movimientos sociales y eh, de ejemplos de resiliencia de sociedad civil hasta ahora. No voy a entrar mucho en por qué pasó en septiembre de 2020. El gobierno actual durante la pandemia aprobaron 3 leyes a pesar de la oposición de agricultores, sindicatos laborales, partidos de oposición, y estas leyes pretendían dar a las grandes corporaciones acceso completo a los productos agrícolas, y eso habría llevado a un desterramiento de gente, y eso unió el movimiento muy fragmentado de los agricultores y se convirtió en un movimiento de masas. 2 meses después de la aprobación de estas leyes, los agricultores llegaron a Delhi y lanzaron este movimiento. Obviamente movilizaron en muchos pueblos de Punjab. Antes de llegar a Delhi, acumularon un apoyo de masa de toda su comunidad. No fue simplemente sin planificar, y llegaron a hacer una sentada ininterrumpible durante meses a los límites de la capital. Cerraron las carreteras de Delhi, y esta sentada sigue hasta hoy, desde noviembre de 2020 hasta el día de hoy. El movimiento de los agricultores es el movimiento más largo, más duradero y más pacífico de los tiempos modernos en el mundo entero. Yo creo que este movimiento es un heredor verdadero de la lucha anticolonial india por la libertad. Bueno, antes
los obstáculos contra los cuales se enfrentaban los agricultores eran muy parecidos a los que se enfrenta cualquier movimiento. Primero, eh, el sector agricultor está dominado por explotaciones pequeñas, familiares, lo cual lo hace muy difícil tener un pensamiento colectivo. Pero es así, todos los movimientos son fragmentados, pero aquí es fragmentado por muchísimos hectáreas de tierra en toda India. Dos, el gobierno todopoderoso de India, que es conocido por aplastar el desacuerdo. Y hemos visto cómo han aplastado los movimientos de sindicatos laborales, de mujeres, de ecologistas, pero este movimiento se negó a ser aplastada. 3, un medio de comunicación servil principal que es la voz del gobierno. Esta vez, noche tras noche, en los canales de televisión, los medios mostraban o que intentaban mostrar que el movimiento se limitaba a un solo estado de Punjab, pero con todos los días se iban sumando más gente de más regiones. Pero la televisión seguía diciendo que su movimiento secesionista, que eran solo 6 personas minoritarios que lo lidiaban, decían que era sedicionista, que fue antinacional, intentaban bajarlo, intentaban negarlo de todas formas, en todos los canales de televisión eh, principales del gobierno, todo. 4, una unidad informático del partido gobernante que crea narrativas de manera peor, de peor manera. Y todos sabemos que trolear no se trata solamente de palabras, lleva también a acción, lleva a hostigamiento, lleva a la agonía mental. Y eso pasaba. 5, un sistema judicial muy lento en lo cual se atrasa la justicia. Entonces, cuando se unen todos estos procesos, cuando vemos de dónde vienen las fuentes de ingreso de los agricultores, eso también fue un obstáculo mayor. 6, un campesinato que se divide en base de clase, casta, religión, género y región. No existe un solo campesinato en la India. Hay labor sin tierra, hay campesinato con tierra, hay trabajadores migrantes, pero de alguna forma todos se unieron. Y cuando hablo de los éxitos voy a hablar más de eso porque mi argumento es que esto ha llevado a un cambio en la estructura social también. Está llevando a una evolución en la estructura social y eso es lo que puede hacer un movimiento social. El séptimo obstáculo fue la pandemia de COVID-19. En el medio de la pandemia de COVID-19, teníamos a estos agricultores que se mantenían ahí día tras noche, no había ningún distanciamiento social y a pesar del clima inclemente, porque fue invierno, vivían en la calle día y noche, más de 100 personas murieron, pero de algún modo los agricultores llevaron esta carga terrible. 10, por supuesto, el gobierno indio intentó hacer cualquier cosa que podían. Desconectaron la electricidad, desconectaron el agua, quitaron a las instalaciones sanitarias. Entonces, para miles de personas que estaban ahí sentadas, no habían baños, no habían servicios. Fue insoportable. Pero
Y el gobierno intentó hacer todo para deslegitimizar el movimiento, pero los agricultores se mantenían firmes. Entonces, eso me lleva al siguiente punto y es, ¿por qué ha sido tan exitoso este movimiento? ¿Y por qué los agricultores no se han retrocedido ni un centímetro por su política de antiviolencia y resiliencia? Esto les da mucha legitimidad a un movimiento de nivel nacional e internacional. Podían soportar todo el sufrimiento corporal, pero no se dieron a ninguna forma de violencia. Algunas veces, eh, algunas personas intentaron plantar una bandera en el Día de la Independencia, pero los sancionaba, le decía, no, tienes que seguir las reglas. Entonces, eso fue una victoria increíble. Tenían miles de personas de apoyo y tienen una política de no violencia. 2, habían redes que eran antiguas, pero fueron reconstruidas, redes de agricultores, todos usando sus contactos para construir redes, para construir y crecer apoyo en todas las regiones. 3, la sinergia entre el liderazgo y las masas. El liderazgo no fue populista. A veces el apoyo eh, general quizás ya estaba molesto, pero el liderazgo los contenía. Todos escuchaban este liderazgo. Este liderazgo nadie les conoce, no son personas conocidas, no son personas políticas, es un liderazgo de base. Muchos de ellos no saben hablar en inglés y para ellos es difícil dirigirse a los medios nacionales. 4, el apoyo de base en todas las comunidades de castas, comunidades, hicieron una marcha en el Día de la Mujer. Tenían tractores en todos los pueblos de estos estados. Las personas torneaban para hacer la recolta cuando los hombres no estaban. La casta más baja en Punjab se paraban al lado de la casta más alta en Punjab. Se convirtieron en una sola comunidad. 5, muy importante, fue el apoyo de fuentes alternativas, sobre todo los templos Sikh. Como todos saben, los templos son lugares muy ricos de comunidad. Y ellos les dieron a los agricultores su apoyo completo y sanción completo. Y no fueron solamente los templos Sikh de India, pero de todo el mundo. Cuando el gobierno de Modi y cuando el gobierno intentó usar las autoridades fiscales, no podían encontrar ni una pizca de una transacción ilegal. Intentaron, pero no pudieron encontrar nada y eso fue gracias al apoyo de los templos Sikh. Los templos proporcionaban comida, refugio, etc. Y 6, la sociedad civil, los sindicatos laborales, grupos de mujeres, activistas jóvenes y la diáspora punjabi en el extranjero. Ellos apoyaron de miles maneras. Habían más de 100 canciones que fueron escritas. Un periódico que se llama Trolley Times, los tiempos de los troles o carritos, fue creado, que surgió de que las personas ahí vivían en sus carritos. 7, las redes sociales. Las
personas en las redes sociales estaban apoyando a los agricultores. Llenaron sus cuentas de redes sociales con mensajes de apoyo. Y el- la- los medios extranjeros jugaron un papel gigante en esto, que fuera el BBC, el Economista. Ellos enviaron a sus reporteros y cubrían lo que pasaba día y noche. Había gente ahí en Punjab que decía, bueno, nuestros canales de noticias no están mostrando lo que está pasando, así que vamos a ver la BBC. Entonces, esta fuente de medio de noticias alternativas que han surgido en India en los últimos años como The Print, The Wire, The Citizen, cualquier persona que quiere informarse de la India de hoy debería leer estas publicaciones. No los medios tradicionales, pero estos, The Wire, Print, y están disponibles en varios idiomas. Es muy difícil para ellos, no tienen suficiente dinero, pero siguen haciéndolo y usan todos sus recursos para apoyar a los agricultores. Entonces, para concluir, diría que la esperanza y el éxito de la resiliencia se basa en, y estas fueron las lecciones del movimiento de agricultores, se basa en la importancia y utilidad de las coaliciones. Y las coaliciones se basan simplemente en el denominador más bajo común. Entonces, la coalición que se construyó los agricultores fue algo asombroso y ellos se anunciaron en contra de la ley de ciudadanía, que los centros deberían ser gratis. Pero no es que se habían olvidado de otras personas. 2, hacer conexiones con las redes preexistentes. Es muy fácil para que las redes em, se vayan no haciendo nada cuando no hay protestas, pero se reactivaron a las redes y las refusaron. 3, un uso innovativo de redes sociales, canciones, poemas, artes. 4, un conocimiento compartido del liderazgo de no retroceder hasta que lograron el objetivo de derogar a estas leyes. Hasta el Tribunal Supremo de Delhi les dijo, tenemos un comité para removerles, pero ellos dijeron, no, no queremos negociar, por favor, solamente derogar las leyes por completo. El gobierno intentó negociar y les decía que iban a ir cláusula por cláusula y los agricultores rechazaban esta oferta. Ellos decían, no, deroga completamente. No nos consultaban, así que ahora ya es tarde. Hay que derogar las leyes por completo. Entonces, así es hoy en día. Hasta hoy leí en los periódicos que miles de agricultores, ahora que ya se va en baja la segunda ola, los agricultores están volviendo, tienen apoyo. Hoy leí que dijeron que tienen suficiente eh, maíz o cereales para sobrevivir en las calles de Delhi. Entonces, están jugando, diciendo al gobierno que no van a volver y saben que la policía y el ejército no van a disparar a miles. Pueden acusar a varios estudiantes de seducción que están diciendo que queremos más democracia, pero no pueden disparar hacia 15 miles de agriculturas que están ahí, que tienen miles de personas que les apoyan en cada estado. Entonces, eso es lo que nos da esperanza y resiliencia. Y espero que nos da resiliencia y esperanza a todos en Asia. Muchísimas gracias.